Bienvenidos a este nuevo episodio. Pues bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Ceci. Como en varios episodios lo hemos dicho, Ceci es tanatóloga. Entonces, el día de hoy ella nos viene a proponer una idea que a muchos nos pudiera parecer un poco extraña. A muchos y yo creo que a todos, la verdad. Y esa idea es que la muerte no es una tragedia. Pues bienvenida, Ceci. La verdad es que Pues queremos gracias. que nos hables de muchas cosas, pero en especial de algo que yo creo que a todos nos resuena en algún momento de nuestra vida, de cómo es posible que la muerte o que nosotros veamos a la muerte como algo no trágico. Bueno, pues gracias por la autoinvitación. Sé que suena fuerte, pero pasamos la vida preparándonos para el futuro y evitamos prepararnos para lo único que tenemos segurísimo desde el momento en que nacemos, que es la muerte. Y pues si nos ponemos a pensar, hace muy poco tiempo relativamente la gente habla del duelo, la gente habla de la muerte, porque antes era se murió y nadie habla, nadie te pregunta cómo te sientes, nadie se permitía llorar tampoco, o solamente llorar en el funeral y después ya nadie se hablaba, o simplemente cambiaba tu vida y eras otra persona llena de tristeza, llena de enojo, llena de rabia, llena de resentimiento con la vida, con Dios. Y pues necesitamos empezar a ver la muerte como la culminación de nuestra vida en este plano. El final no es trágico, es el maestro más grande que tiene la existencia, la muerte. Porque entender la muerte, paradójicamente, es la única forma de empezar a vivir de verdad. Si la vida fuera un libro infinito, pues estaría bien aburrido porque pues ninguna página tendría valor porque siempre hay otra y otra y otra y otra y otra, ¿verdad? Entonces, aquí la muerte es el punto final que le da sentido a todo el relato. ¿Qué pasa cuando terminan un libro y dices, qué bonito, me encantó el final? Pero no siempre vemos así el final de una vida. Y pues bueno, la madre de la tanatología es Elizabeth Kubler-Ross, y aquí tengo unas cuantas frases. Ella decía que la muerte no es enemiga de la vida, sino su marco definitivo. Todo lo que nace tiene un fin. La muerte da valor al tiempo presente, porque siempre nos la pasamos viviendo que el futuro o viviendo del pasado, ¿verdad? Pero nunca decimos, quiero llegar así a mi muerte. Bueno, yo tengo muchos años diciendo, la mamá de un amigo falleció dormida. Yo Bien creo que todo el mundo padre. quiere eso, ¿no? Todo el mundo queremos eso, ¿verdad? Sí. Entonces yo decía, y fue, como en el 98, 2000, por ahí, o sea, hace más de 20 años. Entonces yo decía, qué bonito, o sea, yo quiero mi muerte así, ¿sabes? Digo, todos la queremos, pero no sabemos ni el día, ni cómo, ni dónde, ni por qué, ¿verdad? Decía Elizabeth Kubler-Ross que morir es trasladarse a una casa más bella. Es simplemente abandonar el cuerpo físico como la mariposa abandona el capullo. Ahora, vamos a ver esto exactamente tal cual es. La gente muchas veces piensa que termina la vida de una persona y ya se acabó y ya no hay más y ya todo es tragedia, todo es tristeza, todo es llanto. Y pues si nos ponemos a pensar, bueno, el ejemplo que yo he dado y que he platicado, digo, era otra edad, no lo sabía, ¿verdad? Pero cuando yo tenía 15 años falleció un tío muy querido y yo pasé casi 15 años con un duelo abierto y no me permitía tener alegrías, no me permitía estar feliz porque luego recordaba, no, es que mi tío se murió.
Y no lo comprendí hasta casi mis 30 años, o sea, casi 15 años después, cuando un amigo que es psicólogo dice, ¿por qué le lloras? Si él ya está en el cielo, pensando que nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? A donde ustedes crean que nos vamos después de partir de este plano, ¿verdad? No vamos a entrar en esos temas. Pero ciertamente es regresar a donde venimos, a de donde venimos, ¿verdad? Y pues, ¿qué quisiera mi tío que yo hiciera? Ay, ¿qué quisiera mi tío que yo hiciera? Pues que viviera la vida, ¿verdad? Claro. También me acuerdo a principios de los 2000, el doctor César Lozano cuando empezaba con sus programas de radio y en alguna ocasión decía, lo mejor que puedes hacer por un muerto es vivir. Y es cierto. Y no sabemos manejar ese tipo de cosas o la muerte, no sabemos manejarla y como buenos mexicanos, ¿verdad? Todo es sufrir y culpa. Como lo platicábamos con Fernando, ¿verdad? Que la culpa y el sufridero y ahí estar llore y llore es como que el pan de cada día de nosotros, ¿verdad? Entonces no hay que verlo de esa manera. Entonces empiezas a ver la otra parte de esto y dices, pues qué bueno que mi tío me duró 15 años, ¿verdad? O la muerte de un tío, qué bueno que mi tío me duró 41 años. No te pudiera decir el dolor de una persona de perder a sus papás, no te pudiera decir el dolor de perder a un hermano, pero siempre hay que ver y apreciar lo que sí tuvimos. ¿Cómo es esto? Recordándolos, pero recordándolos bonito. O sea, olvidándonos de el momento de verlos en el cajón, ¿verdad? Sino recordar siempre, es que la vida de ellos. Yo me acuerdo que mi tío me enseñó, y esto sí es cierto, mi tío me enseñó a manejar. Digo, mi papá también, pero mi tío era el que me llevaba más como a practicar. Con mi tío vi, y se me queda muy grabado en mi vida, vi la película de Corazón Valiente. Ajá, de Mel Gibson. Sí. O sea, fue la última película que yo vi con él. Y me gusta mucho esa película y la aprecio, o sea, tengo como un cariño por eso, ¿verdad? Entonces, recordar la muerte de un familiar, de un ser querido, honrándolos y no llorándolos porque también, por otro lado, pues se dice que ni siquiera los dejas descansar. Entonces, pues ni descansan ellos, ni descansas tú, y todo es tragedia, pues no, ¿verdad? Entonces, recordemos que es trasladarnos a la casa más bella. Y todavía si nos vamos a otro tema, Brian Weiss y sus libros de Muchas vidas, muchos maestros, y la segunda parte que no me acuerdo cómo se llama el libro, pero la segunda parte de ese libro, Muchas vidas, muchos maestros, que yo leí hace como 4 años, me lo aventé en un vuelo de México para acá. No, hombre. Porque es que estaba buenísimo. Fue también así como un wow, abrir los ojos, quitarme un velo que yo tenía, porque Brian Weiss es un hombre de ciencia. Y si tienen la oportunidad de leer ese libro, Muchas vidas, muchos maestros, habla que nosotros reencarnamos. Entonces, lo que les quiero decir y lo que vamos a sacar de ese libro de Brian Weiss para tomarlo aquí y tener, pues, ahí una esperancita, ¿no? Tú y yo nos vamos a volver a ver en otra vida. Y ya nos vimos en vidas pasadas. Sí. Porque todas las personas que nosotros tenemos en esta vida van a tomar otra participación en la siguiente o en la pasada, pero van a seguir siendo parte de nuestro entorno. Por ejemplo, en el libro de Brian Weiss decía que una mujer tenía unos traumas, hizo una hipnosis de regresión y resulta que ella tenía un problema con su papá en esta vida, pero que en vidas pasadas su papá había sido su esposo. O sea, movemos como el orden, pero siguen siendo, tú vas a estar en mi vida siguiente y estuviste en mi vida pasada y en muchas otras vidas. ¿Has visto la serie de Dark? No. Más como por ahí, sí. O sea, como que la ves y tienes que volverla
a ver como para entender eso, Ujú. y habla justo de eso, de los tiempos, de que tú el papá, ahora el hijo, y que está muy buena, muy, muy buena la serie. Sí. Entonces, pues no nos sintamos mal porque murió un ser querido, lo vamos a volver a ver en nuestra otra vida, se los aseguro. Y bueno, algo que yo creo que nos resuena mucho cuando, pues lógicamente perdemos a un ser querido, es ¿por qué tú como tanatóloga me pudieras responder esto? ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de esto, o sea, de la muerte? ¿En qué momento como sociedad nos volvimos ese tipo de personas que huye a hablar de la muerte? O sea, no, inclusive te lo digo que, por ejemplo, fallece el familiar de un conocido, vamos al funeral a acompañarlo, y muchas veces pasa tiempo que les hacen como sus misas o así, ¿verdad? Sí. Entonces, mucha gente evita hablar con ellos. Y lo evitas porque como si tuvieras temor de expresarlo, ¿sabes? O no sé si por respeto quizá a cómo se sienta, no sé, pero siento que ahorita eso nos pasa, como que huimos de hablar de eso. Es que fíjate, ¿qué le dices a una persona? Por ejemplo, una amiga de Jorge, se le murió su hija. ¿Qué le dices? Lo siento mucho. ¿Realmente lo sientes? Sí. Te acompaño en tu dolor. ¿Realmente la vas a acompañar en su dolor? No. O sea, esa madre que perdió a su hija, nadie puede medir ese dolor, nadie lo va a saber, nadie la va a consolar. Yo últimamente a los funerales a los que yo asisto, no digo nada, solo les doy un abrazo con un cariño muy especial, ¿verdad? Pero que no les voy a quitar ni ese dolor, ni esa tristeza, ni los voy a hacer que dejen de llorar. Y sí, ciertamente todos tenemos como ese temor de, o sea, evitamos el... Mi papá, a él no le gusta ir a los funerales. A mí tampoco le gustaba. Ah, pero él sí quiere que vayan a su funeral toda la gente que lo conoce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer en esos momentos, porque nadie sabemos qué decir. Y fíjate, si te das cuenta de que, vámonos al pasado, cuando yo estaba chiquilla y que ibas a un funeral, te acompaño en tu dolor, lo siento mucho. ¿Eso qué? ¿Sabes? Nadie lo siente más que la persona que está viviendo ese duelo. Eso. Y ni la esposa va a sentir lo mismo que la hija, ni la hija va a sentir lo mismo que la nieta de esa persona que murió. Entonces, sí es algo que nos detiene porque no sabemos dar un consuelo porque nadie nos enseñó. Y pues se nos ha enseñado que morir es un fracaso médico o un castigo, cuando en realidad es parte de la vida, es un proceso biológico y natural. Decía Elizabeth Kubler-Ross, vivimos en una sociedad que niega la muerte, pero si no podemos mirar a la muerte de frente, tampoco podemos vivir la vida plenamente. Entonces, al esconder la muerte, congelamos nuestra vida, dejamos de tomar riesgos, postergamos abrazos, vivimos con miedo. Quien le teme a la muerte en realidad, le teme a la vida, a no haber vivido, a no haber hecho, a no haber actuado, o sea, culpas y resentimientos, ¿verdad? Y miedos que, híjole, él hubiera, ¿verdad? Elizabeth Kubler-Ross afirmaba que quienes han vivido plenamente no le temen a la muerte. El miedo surge de las asignaturas pendientes con la vida. Entonces, si nos ponemos a ver en retrospectiva, ¿qué tengo yo pendiente con mi vida? No con la de mis hijos, no con la de mi amiga, no con la del esposo, no con la de mis papás. Yo qué tengo pendiente conmigo misma, que en el fondo de tu corazón sabes que tienes mucho deseo de hacerlo o que lo quieres hacer y te detienes. ¿Y por qué nos detenemos? Por el que dirán, porque ponemos siempre a todos antes que nosotros, postergamos lo que nos hace felices. Entonces eso pues nos regresa otra vez a la culpa.
Ujú. Hace como 2, 3 años que yo tomé el proceso de coaching con Ricardo, yo tenía mucho miedo a la muerte de mi esposo y a la muerte mía. Y me dice Ricardo, ya ves que él es bien así, Sí. tajante. Bueno, ¿y si se muere tu esposo, qué? ¿Tú qué vas a hacer? Y yo así con los ojos de llorosos. Pues nada, vas a seguir, ¿verdad? Y yo, sí. Porque realmente así Sí. es. No es que yo no quiera que mi esposo viva, pero es que si sucede, vamos a apreciar el tiempo que estuvimos juntos nuevamente. Y cuando sucede que no queremos así, que biológicamente no es correcto, sucede que muere un hijo de nosotros, que muere, no sé, a mí se me hace más feo que un padre se le muera a un hijo a que a un hijo se le muera a un padre, de verdad, Claro. porque naturalmente pues es la ley de la vida, ¿verdad? Ujú. Pero cuando pasan ese tipo de cosas y se ve como una tragedia, híjole, o sea, hasta se rompen matrimonios, ¿verdad? Porque Sí. no sabes qué hacer, no sabes cómo lidiar, Procesarlo, cómo vivirlo. procesar. Y pues sabemos que hay un ciclo de duelo, pero siento que esas personas que tienen ese tipo de muertes repentinas y accidentadas y así, o sea, que dices, no, pues me hubiera ido yo, ¿verdad? Ujú. Sientes más feo y es más la etapa de enojo y de negación que lo que debería ser, pues naturalmente. Entonces, pues aquí vemos que hay que vivir en plenitud para no temer el día de nuestra muerte, porque no sabemos qué día es, ¿verdad? No sabemos cuándo nos toque, pero vivir, disfrutar, como decía la maestra la semana pasada, Laura, la mención Laura. déjate llevar, suéltate, Ríndete. ríndete y disfruta, ¿verdad? La cosa es disfrutar. Se nos ha inculcado que si tienes que sufrir y si tienes que trabajar mucho para conseguir algo, eso es. Y no es así. Tenemos que cambiar ese chip, disfrutar, rendirnos, aceptar y no quedarnos con eso que en nuestro corazoncito hay y que no quieres ni siquiera pensarlo porque no quieres procesarlo, porque no quieres decir, híjole, pues no lo hice, ¿verdad? No lo logré. Entonces, no nos quedemos con ninguna asignatura pendiente en esta vida, porque ojo, si nos quedamos con algo pendiente en esta vida y no aprendemos la lección, ¿qué creen? En la siguiente y en esta Sí. se va a repetir. Entonces, también ya yéndonos a otras vidas. Sí. Tanto que hemos venido hablando de lo de las Sí, constelaciones y todo eso, sí. dices, oye, pues todo está conectado. ¿Qué tengo que hacer en Sí, esta sí, vida, ya sabes? sé. Pero Exactamente. bueno. Bueno, desde ahorita nos mencionas a Elizabeth, que es el gran referente de lo que es la tanatología. ¿Qué descubrió ella al hablar con miles de personas que estaban a punto de morir? Bueno, ella se puso a escuchar a los pacientes terminales cuando pues nadie más quería verlos, ¿verdad? Porque pues si son terminales ya lo único que están esperando es oír el ruidito eso de la máquina y desconectarlos, ¿verdad? Ella usaba la metáfora que dice que morir es simplemente abandonar el cuerpo físico, como la mariposa abandona el capullo, ¿verdad? También nos enseña que el duelo no es una enfermedad que se cura con pastillas, es un proceso natural. Sus etapas, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, no van en una línea recta, ya lo habíamos hablado en otro episodio Sí. anterior, no es lineal, no sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar en cada etapa, pero las tenemos que vivir. Y lo último, pues es aceptación, ¿verdad? Que a nosotros, a todos nos gustaría que ese duelo fuera corto, porque realmente si nos quedamos atorados o si regresamos, porque puede que ya pasaste la negación y estás en la etapa de depresión, puedes regresar otra vez a la negación o puedes regresarte otra vez a la ira. Y pues no queremos como perder ese valioso tiempo de vida
atorados en esto, ¿verdad? Tampoco les voy a decir que va a durar 2 días el duelo, porque no es así. Más o menos un duelo, el tiempo como natural son 2 años. Entonces tampoco va a ser en 2 meses, ¿verdad? Pero lamentablemente hay gente que se queda así toda su vida, el resto de su vida. Entonces, el dolor de perder a alguien es inevitable porque es el precio del amor, pero el sufrimiento eterno nace de resistirse a aceptar la realidad. Ahora, con esto de que el dolor de perder a alguien es el precio del amor, dime tú, si perdiste un hijo y te dijeran, ¿qué quisieras entonces? ¿Quisieras nunca haber tenido ese hijo o haberlo tenido y disfrutado esos años que tenía de vida, esos años que Dios te lo prestó? Híjole, yo creo que en otro punto de mi vida quizá hubiera dicho evitar el dolor, o sea, no sentirlo, pues. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Pero, sí, ahorita yo creo que te diría la segunda, o sea, vivir en plenitud, recordar, disfrutar lo vivido, o sea, todo eso, ¿verdad? Entonces, pues sí, y fíjate, ahorita que estabas diciendo lo del duelo de que lo natural son 2 años, yo había escuchado, Más o menos. sí, y ahorita que estás hablando de que pues esto no es lineal y así, así, yo había escuchado que lo natural eran 3 meses y que después de los 3 meses se convertía en ya algo patológico. Tú que eres tanatóloga, pues quítame esa creencia, se Sí, sí, pudiera sí. decir. O sea, es un más menos 2 años lo normal para vivir un duelo. Puede ser menos porque dependiendo de cómo estemos emocionalmente. Y de la relación que llevas con la persona, Claro, cómo la llevas. claro, porque si te quedaste con cosas o te quedaste de que enojado con esa persona y ahí quedó, la culpa no te va a dejar avanzar. Pero, por ejemplo, me acuerdo de no sé, era un episodio con, ay, se me acaba de olvidar el nombre, con la doctora, una doctora muy buena que es, también es holística. Ay, se me fue el nombre, pero la estaban entrevistando las chicas estas de jeans y Angie Tadei decía que su nona, o sea, su abuelita, se le había muerto un hijo y que se le murió ese hijo y que se apagó. O sea, ya nunca hizo nada y que el que tomó el mando y tomó como que las riendas de la vida y de los hijos y de todo, de toda la familia, fue su abuelito. Entonces imagínate tú, esa pobre nona que de la tragedia, de la muerte de uno de sus hijos, ya no disfrutó la vida de todos los otros hijos que tuvo y de todos los nietos y de su esposo y suya, o sea, y su vida tampoco. Sí. Entonces, sí, es muy fuerte y te pudiera decir que como madre, digo, a lo mejor un hombre nos va a decir algo diferente, pero como madre perder un hijo, ay, voy a llorar. Perder un hijo nunca se te olvida. Y nunca lo vas a poder borrar y no dejas de recordarlo y de pensar, bueno, en mi caso, que perdimos un bebé de semanas, fíjate. No puedes dejar a veces de imaginarte qué hubiera sido, ¿sabes? Pero no por eso iba yo a dejar de disfrutar a los míos y te puedo decir que después de esa pérdida vino mi niña arcoíris y luego tuve otros dos, ¿verdad? Entonces, no, nunca pasó por mi mente quedarme ahí, ¿sabes? Y en ese momento ni siquiera vivimos el duelo porque cuando tienes un aborto espontáneo pues no te dan días de incapacidad, ¿verdad? Y pues para qué me quedaba en la casa a llorar si pues mejor me distraigo y me voy al trabajo. No te das el tiempo. No me di el tiempo. No me di el tiempo de llorarle a esa criatura y la forma en que yo como que me escudaba era,
Bueno, pues porque antes de eso habíamos batallado como 3 años para poder embarazarnos. Entonces yo decía, lo bueno es que ya me pude embarazar, ¿sabes? O sea, esa era como mi justificación. Y si me pongo a pensar, hasta hoy no he cerrado ese duelo con ese bebecito que quiero saber qué era en una constelación. O sea, quiero preguntar qué era en una constelación porque tengo como pues esa duda, ¿verdad? Pero bueno, o sea, nunca se nos va a olvidar, una muerte nunca se olvida, pero en lugar de apagarnos y de dejar de vivir en vida, lo que podemos hacer es apreciar, es honrar, o sea, a honrar a ese bebé, a honrar a ese papá, a honrar a ese tío, a honrar a ese primo, a honrar a los abuelos. Y si nos vamos a eso también, yo me acuerdo que cuando se murieron mis abuelos yo estaba chiquita. No recuerdo que mis papás hayan siquiera preguntado, ¿tú cómo te sientes, mijita? A ninguno de los 13 teníamos edades diferentes, porque no es lo natural, porque no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora que murió un tío mío y sí tenía nietos, y nietos ya grandecitos, yo le decía a mi prima de que, ¿sabes qué? O sea, diles que le escriban una carta a su abuelito, despidiéndose. O sea, porque ese es como un cierre para un niño, incluso para un adulto, ¿verdad? Pero siento que para un niño tiene como más validez y más sentido que te despidas de tu ser querido con una carta y ya no tienes eso como de que, híjole, es que le hubiera dicho, y es que no le dije, y es que bla, ¿me entiendes? Y ellos realmente disfrutaron mucho a su abuelito, pero ese, no sé cómo se dice en español, me voy a ver bien mal, pero ese closure que se tiene, se me hace súper padrísimo, que me hubiera encantado que a mí me lo dijeran cuando mis abuelos se murieron, ¿verdad? Claro. Y pues no pasó porque eran otras épocas, ¿verdad? Porque hasta ahorita no sabemos ni qué decir. Pues menos en aquellos ayeres, ¿verdad? Que yo tenía 8 años y así. Entonces, sí, es un cierre, ¿verdad? O sea, es un cierre. Entonces es algo muy, muy sano hacer eso, incluso como adultos también. O sea, si pasa que alguien muere y dices, híjole, pues escríbele la carta. La guardas, le rezas, le prendes una vela y luego quemas o tiras esa carta y vas a ver, de mí te acuerdas, que sientes esa paz y esa tranquilidad de que ya lo dijiste, ¿sabes? Entonces, el dolor de perder a alguien siempre va a estar ahí, pero tampoco podemos dejar de vivir por ese alguien que simplemente ya no está con nosotros. Pero, por ejemplo, también decía Gaby Pérez Islas que sí o sí, biológicamente, de nuestros papás, si se mueren, nosotros tenemos una parte de ellos. Entonces se fue su parte humana, pero se va a quedar con nosotros esa parte biológica y quedémonos con esos buenos recuerdos, agradezcamos las memorias que tenemos con ellos y honrémoslos, ¿verdad? Digo, de los padres e hijos es algo biológico, pero con seres queridos, honrémoslos. Aceptemos, demos gracias por todo ese tiempo que se nos permitió estar con ellos y en otra vida van a volver a aparecer, se los prometo. Se los firmo. Se los firmo y se los cumplo. Ceci, entonces, si morir no es la tragedia, entonces, ¿cuál es la verdadera tragedia en la vida humana? ¿Cuál crees tú que es? Miren, no es que yo lo crea, la verdadera tragedia es que lo firmo. Yo te lo digo. La verdadera tragedia es nuevamente llegar al final de nuestra vida con una maleta llena de hubieras, de rencores, de vidas postergadas por complacer a otros, porque, cómo se nos inculcó es que tienes que, para empezar desde chiquitos, saluda a tu tía, y tú así como que, salúdela. Oye, no, o sea, ya en estos tiempos, o por lo menos yo con mis hijos, sí les digo, si llegamos a tal parte y ustedes no quieren saludar, solo digan hola, y ya, yo no los obligo, porque te quedas con eso de antes y que decías, híjole, este tío incómodo o esta tía incómoda,
o simplemente una persona que a ti no te caía y tus papás te obligaban a saludar. Entonces eso siempre era complacer al otro, ¿verdad? Y claro, pues es que es mi mamá, pues ella me dice algo bueno, ¿verdad? Sí. Entonces tenías que complacer al otro. Y vivimos todavía en una sociedad del que dirán, de el mejor no digo, el mejor no hago, el mejor me callo, mejor digo que sí me gusta por convivir, digo que sí me gusta por complacer a los demás y al final del día nos llenamos de frustraciones. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross resumió de forma perfecta, dice, las personas que han vivido plenamente no le temen a la muerte. El miedo a morir es en realidad un síntoma de una vida no vivida. Eso realmente es la tragedia, o sea, no haber vivido, no haber disfrutado. Cuando escuchas a las personas en su lecho de muerte, nadie se arrepiente de no haber pasado más tiempo en la oficina, de no haber ganado más dinero. Todos se lamentan de no haber amado más o de no haber sido ellos mismos. Eso es lo que Elizabeth Kubler-Ross vio en todos esos pacientes en su lecho de muerte que se arrepentían de no haber dicho te amo, de no haber dicho gracias, de no haber dicho te aprecio, de no haber sido ellos mismos. La muerte no te quita nada, al contrario, te recuerda qué es lo verdaderamente importante. Ceci, tú como tanatóloga, ¿te han llegado de pacientes? ¿Es el término correcto? Se ¿Pacientes? puede decir que sí. Que por ejemplo están pasando por un duelo de años y que rinden homenaje a través de su vestimenta. ¿Lo has visto, lo has escuchado? Digo, que dicen de que, por ejemplo, no sé, murió papá, murió mamá, murió algún ser, ¿verdad? Querido, y es como, ya mi vestimenta va a ser de negro de aquí a que yo me muera, ¿sabes? Y es como una manera de que la gente vea que yo estoy de luto. ¿Sí? claro. ¿Te ha pasado? No me ha pasado a mí, pero sí me pasó, y no me acuerdo así bien, pero algún familiar, cuando yo estaba chiquita, que yo decía, pues porque anda siempre de negro. Pues porque en aquellos entonces era, no, pues es que ya está viuda y tiene que rendirle homenaje a su esposo y siempre de negro y siempre triste y siempre, pues no, no era así, ¿verdad? O sea, yo creo que el esposo no hubiera querido eso. Para empezar, el esposo se hubiera buscado una esposa así, porque los hombres no saben estar solos. Pero, o sea, siempre el hecho de que, no, es que, ¿qué van a decir si me pongo otro color? ¿Qué van a decir si salgo de ese luto? ¿Qué van a decir si yo siquiera pasa por mi mente decir, quiero rehacer mi vida, ¿sabes? Y, pues bueno, afortunadamente ya no estamos en esa época, pero sí hay gente que se queda y que el resto de su vida deja de vivir por la muerte de otra persona. Y eso es lo que dice Elizabeth Kubler-Ross. Eso es la verdadera tragedia, ¿verdad? El ya no vivir, el ya no disfrutar de la vida. Entonces, aceptar la muerte no significa que no te duela, pero dejas de pelear con la realidad. Sí, le va a doler a esa tía abuela que se quedó viuda, pero pues acepta la realidad en la que estás. Bueno, hay que seguir, la vida sigue, ¿verdad? Ciertamente la vida sigue. Y si tú o yo nos morimos mañana, también la vida va a seguir. Claro. Y a mí no me gustaría que mis seres queridos estuvieran tristes, sino que apreciaran estos 44 años que me tuvieron, que se quedaran con lo bueno, ¿verdad? Porque malas cosas todos tenemos, defectos todos tenemos. Claro. Pero pues ver siempre el lado positivo, el lado de que, ay, es que me acuerdo que ella, que bla, sí, o sea, recordar las cosas buenas, porque cosas malas todas tenemos y cosas malas pasan todo el tiempo. Entonces, sí, como que recordar, ver el lado positivo, honrar, apreciar, ¿verdad? No ver la tragedia. Es una perspectiva que cambia por completo las reglas del juego. Para terminar esta plática, Ceci, ¿qué mensaje final o consejo le dejarías tú a la gente que nos está escuchando
que está atravesando por un momento así como lo que hemos platicado. Bueno, mira, me gustaría cerrar con un pequeño ejercicio mental para ti y para todos los que nos están viendo. Si quieren pueden cerrar los ojos 3 segundos. Imagínense que hoy es el último día en este plano físico. No hay dolor, simplemente el tiempo se terminó. Si pudieras dejarle un mensaje de texto de solo 3 palabras a la persona que más aman en este mundo, ¿cuáles serían? Cerremos los ojos y contemos 3 segundos. Casi nadie se imagina escribiendo pagué la renta. Todos elegimos variaciones de te amo, gracias, perdóname. La muerte tiene ese superpoder. Quita todo el ruido del mundo y te deja solo con lo esencial. Mi invitación de hoy es, no esperes a tu último día para decir estas 3 palabras. Diles hoy, abraza hoy, sana hoy. Eso es poderosísimo, sanar. Eso es usar la muerte como una maestra para aprender a vivir.